Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. So, diga conmigo, Say with me, estamos a mediados del 2014 we're almost in the middle of 2014. y es un tiempo muy especial. It's a special time. Y es un tiempo en que estamos viviendo hoy It's a special time that we're living today. y hay muchas cosas que necesito hablarles. There's a lot of things I need to speak to you about. Pero es necesario que les diga primero But I must tell you first, las cosas que le van a fortalecer su fe things that will fortify your faith. y que es la prioridad de Dios And that it's God's priority para estos días. for these times. Antes de entrar en el mensaje, Before I enter my message, hay dos eventos there's two events que creo son de suma importancia. I think are very important Acaban de acontecer that just occurred en estos días. in these days. Número uno, The first one, según la autoridad rabínica del futuro templo en Jerusalén. as a Rabbinic Authority. rabbinical what? Authority. Authority in Israel, En el futuro templo que piensan construir. temple that they are going to construct. Antes de confrontar a los palestinos Before confronting the Palestinians para forzar la construcción del tercer templo, to force them into the construction of the third temple, algo que todavía el gobierno de Israel something that the government of Israel no está contemplando hacer todavía. is not contemplating on doing yet. Se necesita intervención de Dios They need God's intervention antes de que esto pueda suceder. before this can occur. Pero se ha decidido, But it has been decided, la autoridad rabínica the rabbinical authority se ha decidido preparar un altar has decided to prepare an altar que es portable o movible, that is portable, que pueda ser santificado that it will be sanctified para ofrecer sacrificios legítimos to offer real legitimate sacrifices por la nación, through the nation, y han preparado and they have prepared el primer grupo de sacerdotes, the first group of priests, 10 de ellos, 10 of them, enseñados en la materia 10 of them that have been taught in de cómo sacrificar animales how to sacrifice animals para hacer esto. to do this. Ya los tienen. So they already have this Hoy today. tienen el altar. They have the altar. Ya está hecho. It's been made. Es movible. It's mobile. La primera escuela de sacerdotes The first school of priests ya fue establecida. was already established. Además, And also, han acordado que es justificable they have reminded people that it's justifiable levantar este altar primero to be able to lift this altar first antes de preocuparse before worrying about por la construcción del templo. construction of the temple. El altar no tienen que instalarlo The altar does not have to be installed cerca de la mezquita musulmana, next to the Muslim mosque, sino en el área but in the place de la planicie del monte, where the mountain is at. the Temple Mount. ¿Qué quiere decir todo esto? What does this mean? Que los judíos ya están preparados That the Jews are already ready para comenzar a realizar sacrificios, to begin realizing real sacrifices, digo sacrificios pascuales, Passover sacrifices, Passover sacrifices, el siguiente año. next year, Diga next year. el año que viene. Si así lo decidiesen, If that's how they decide it, y esto según ellos and this, according to them, sería un comienzo justificable is the beginning of a justified y tendrían el apoyo del gobierno government sponsored y el de la nación de Israel. and Israel, the nation. Este es el sentir que va en aumento This is what's happening en la nación de Israel in Israel, en estos momentos, these moments, sin tener que remover without having to remove la mezquita todavía. the mesquite. Este es el tiempo. This is the time. Y lentamente And slowly, el pueblo evangélico God's people se está despertando are awakening a esta dura realidad. to this crude reality. Cristo está por regresar. God is coming back. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? ¿Está entendiendo esto? Do you understand this? Esto está ocurriendo hoy. This is
happening as we speak. Lo segundo que le quería decir, The second event I wanted to tell you about, que el sueño de los musulmanes sunni, that the Muslim dream Sunni, de Sunni Muslims, que son un 80% that they are 80% de todos los musulmanes del mundo, of all Muslims in all of the world, los sunnis, Sunnis. el sueño de ellos Their dream se ha realizado. has been realized. El mes pasado, Last month, a fin del mes, at the end of the last month, en la tierra de Irak, in Iraq, se estableció they established el primer califato musulmán, the first caliphate, caliphate de nuestros tiempos. from our times. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Caliphate Caliphate quiere decir means el dominio del califa, the dominion of Khalifa. the dominion of the caliph. Ok. Él es el sucesor He's a successor, y la máxima autoridad maximum authority de la comunidad of the community que le llaman Umma called Ummah, musulmana. the Muslim community Ummah. Es como un sumo pontícipe He's like a huge, the Pope. like he's a pope. Yeah, like the Pope. Es como un sumo pontífice sobre todos los católicos. Like the highest priest. Like the Pope for all over the Catholics. Okay, así es el califa. So Khalifa is the same thing. Ahora Now, tienen un líder en común they have a common leader para la gran mayoría musulmana. for the great majority of Muslims. Este fue el sueño This was the dream de Osama bin Laden. of Osama bin Laden. La realización de un imperio global musulmán Realization of a Muslim emperor sería imposible would be impossible sin el establecimiento without the establishment de un califato, of a Khalifa, el dominio del sucesor. the dominion of their successor. A caliphate is the dominion of the successor. El califato es el dominio del sucesor, que representara That they would represent sus intereses, their interest, y oiga bien, and listen well, y estableciera la ley Sharia and it would establish the law of Sharia en su imperio. in their empire. La otra manera que esto puede pasar, The other way that this can occur, tendría que ocurrir un milagro, there would have to be a miracle, y que el último imam and that the last imam que viene supuestamente that is supposedly coming es un Mesías musulmán, is a Muslim Messiah, y que los chiitas iraníes, and that Shiites, los chiitas iraníes están esperando. the are waiting for. Por eso les dije 80% That's why I said 80% of them Sunni are Sunni, y el resto and the remainder of them son los Shiites are the Shiites, y otros grupos pequeños. other smaller groups. ¿Qué quiere decir todo esto? What does all of this mean? ¿Está conmigo? Are you following? Que ahora el Islam That right now Islam podrá levantar más alto su bandera nacional, could stand much higher their nation's flag, justificando la conquista global justifying global conquest para establecer la ley máxima Sharia to establish the greatest law of Sharia en todos sus territorios. in all of its territories. Porque según ellos, Because according to them, Alá está de su parte. Allah is on their side. Esto, por otro lado, amados, This, on the other hand, viene a convertirse comes to make itself be en una pesadilla in a huge nightmare para Israel. for Israel. Porque la influencia Because the influence de un Estado islámico of en Irak the state in Iran y el Levante, and its uplifting, the Levante is the same word, ISIS, la palabra ISIS, le estará pisando los talones they'll be stepping on their toes a la nación israelí to the nation of Israel en todas sus fronteras, and all of its borders. borders. Esa palabra Levante, This word, Levante, stand, is a Latin word oh, it's a Latin word that they used to use, que usaban cuando se referían they use this as when they referred to
to the east, al este, por donde sale el sol. where the sun comes up. Desde Italia From Italy, miraban sobre el Mediterráneo they could see the Mediterranean, y de donde salía el sol, and they would see where the sun would come up. toda esa media luna, All that half moon, incluyendo a Israel, including Israel, Palestina, Palestine, es el levante. that is a levante. Por eso Israel That's why Israel está preocupada is también, worried. porque Jordania, Jordan puede ser infiltrada could be infiltrated por esta situación because of this situation al haberse establecido as it's established el califato en Irak. the califato in Iraq. Otra dura realidad Another hard reality para el pueblo evangélico. for us Christians. Cristo está por regresar. Christ is coming back. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Sume 1 más 1 es que 2. 1 plus 1 is 2. The end is near, Fin está cerca. beloved. Bueno, lo tercero, Third of all, y otra dura realidad another hard reality que confrontamos hoy, that we confront today. la hermana, la pastora, Pastor said, estaba mencionando sobre esto también, speaking about this, y de la que les quiero hablar, and also I want to speak to you about compara el desarrollo del cristianismo comparing the development of Christianism en esta nación in our nation, con la actitud prevaleciente, the attitude prevailing attitude, la actitud prevaleciente del pueblo de Israel of Israel's people bajo el gobierno de los jueces. under the government of the judges. ¿Cuántos se recuerdan de los jueces? How many of you remember the judges? Fue el tiempo donde Dios trató con su pueblo. It was a time where God tried his people. No tenían rey, They didn't have a king, so Dios les dio ¿qué? so God offered them Jueces, judges, como los pastores, pastors, profetas, prophets, maestros, teachers, apóstoles apostles, y evangelistas. and evangelists. Este periodo This period duró más de 400 años, lasted 400 years, más de, more than 400 years. después de los días After the days de Josué y Caleb of Joseph and Caleb, y la conquista de la tierra de Canaán. conquest of Canaan. Hay un versículo que les quiero leer There's a verse I'd like to read en Jueces 17:6. in Judges 17:6. Y este versículo And this verse lo dice todo. says it all. Somos muy humanos. We're humans. Y había un cantante americano And there was an American singer que era muy famoso that was very famous, y solía cantar: and he used to sing, yo hago las cosas I do things a mi manera. my way. Y eso es muy humano. And that is very human. Nos gusta hacer las cosas We like to do things a nuestra manera. that way. So, Jueces 17:6 So Judges 17 verse 6 dice: says, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. there Does it- was no king in Israel at that time. Everyone did whatever they wanted. In other words, I'll do it my way. De otra manera, lo hago de mi manera. So, en aquellos días, repito, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. So in those times, everyone did whatever they wanted. Mantenga este versículo Keep this verse en su mente, in your mind en su corazón, and in your heart. mientras le voy a decir While I tell you esta comparación. this comparison, Es una comparación I'd like to show you this comparison entre el tiempo de los jueces between the times of the judges por 430 años for 430 years, y el tiempo de la iglesia times of the church, por casi 2000 años. almost 2,000. Hay un parecido There is something similar que quizás es muy sutil, difícil para percibir, difficult to perceive, pero está ahí. but it's there. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of you ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo how many of you believe that the Holy Spirit es el mismo? is the same? El que estaba sobre Otoniel, The one that was over Otoniel sobre el primer juez, before the first king, que el que está sobre nosotros. the one before us. ¿Lo entendemos? Do
we understand? Es el mismo Espíritu Santo It's the same Holy Spirit. que estaba sobre el profeta Samuel It was over the prophet Samuel y el último de los jueces, and the last of the judges después de Sansón, after Samson, el hombre fuerte. a strong man. So tenemos que entender So we have to understand que Dios provee that God provides para que su pueblo so that his people pueda existir could exist, y su pueblo pueda prevalecer so that his people can prevail hasta el fin de los at the tiempos, end of times. porque Dios tiene un propósito God has a purpose, extraordinario extraordinary, para con nosotros. for all of us. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of you praise God? Estos últimos 6,000 años, These last 6,000 years, desde Adán y Eva from Adam and Eve hasta hoy, till today, no han sido en vano. they have not been in vain. Dios tiene un propósito God has a purpose, y todo lo que hace, and everything that he does, lo hace para bendecirnos a nosotros. he does it to bless us. Y nos dio a su Hijo amado, And he gave us his only son, a Jesús de Nazaret, Jesus Christ of Nazareth, para que todo esto so that all of this se hiciera una realidad. would become reality. Solo que hoy Only that today es una dura realidad it's a hard reality para algunos evangélicos for some evangelical que estamos despertando that we are awakening a esta realidad to this reality en tiempo real. in real time. Dios no se equivoca, God el Señor está a las puertas. he's coming Ahora, now. la iglesia en los últimos 2000 años The church in the last 2,000 years parece haber gobernado seems to have governed como si no tuviese rey. as if it didn't have a king. ¿Me entiende? Do you understand? Aunque sí lo tenemos. Although we do have one. ¿Cómo se llama? What is his name? Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Pero ¿dónde está Él? But where is he? A la diestra del Padre. Next to the Father. Y nos envió a quién? And he sent us Al Espíritu Santo. the Spirit. Pero al Espíritu Santo The Holy Spirit no lo podemos ver we can't see porque Dios because God es Espíritu. is Spirit. So, si usted quiere creer en Dios If you would like to believe in God sin poderlo ver, without seeing him, necesita fe. you need to have faith. Una medida de fe. That's a measure of faith. Si tengo tiempo la semana que viene If I have time next week o en este futuro cercano, or the near future, quiero mostrarles algo I would like to demonstrate something que Dios me enseñó, that God showed me que me ha dejado pensando that has left me thinking, cómo trabaja Dios how does God really work con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit? cómo lo hizo con los jueces How did he do it with the judges? y cómo lo ha estado haciendo con la How iglesia. has he been doing it with the church? ¿Y por qué no vemos And why can't we see la acción de Dios God's actions como queremos the way we want, continuamente? continuously? Pero Él está, But he is here. la unción está, The anointing, el Espíritu Santo está. Spirit is here. ¿Qué es lo que falta? What is missing? Hay unos ingredientes There's some ingredient de suma importancia very important que necesitamos tener that we should have. para que se manifieste So it's manifested la presencia de Dios the presence of God para suplir to supply una necesidad. a need. Lo que es imposible, Whatever is impossible ese es el trabajo de Dios. is God's work Si podemos creer. if we can believe. Regresando a esta comparación, Going back to my comparison, en los últimos 2000 años, in the last 2,000 years, el cristianismo parece gobernar Christianism has been governing como si no tuviese rey, as it didn't have a king. aunque sí lo tenemos. Although we do have a king. ¿Cuántos pueden decir amén? And you can say amen. Cada grupo, Every group, institución institution, o denominación or denomination se dividió por su lado has been divided on their own way. y han estado haciendo They've been doing el bien que a cada grupo the good that every group le ha parecido. thinks is good. Hechos históricos Historical acts hasta el día de hoy until today confirman confirm esta verdad. this truth. Historic accounts confirm this truth. Y- Cuentos, historias, hechos verídicos confirman esto hasta el día de hoy. La iglesia The church de Cristo of Christ está dividida. is divided. ¿Entendemos? Do we understand that? Solamente miramos el panorama cristiano All we see is the panoramic of the Christians, y la iglesia de Cristo and the church of Christ está dividida. is divided. Y
cada cual hace And everyone does el bien que le parece the good that they think según lo que creen, as they believe, porque creen que sinceramente because they truly believe que están haciendo la voluntad de Dios. they're doing God's will. ¿Está conmigo? Are you with me? Ok. Cada sector Every sector utiliza la misma Biblia. utilizes the same Bible. La misma Biblia. Same Bible. Diferente idioma, Different language, diferente cultura, different cultures, diferente traducción, different translation, pero es la misma Biblia. but it is the same Bible. Y cada cual la utiliza And everybody uses it como mejor le parece. as they feel is right. Porque sinceramente Because sincerely, creemos que estamos we believe that haciendo la voluntad de Dios. God's will. Pero podemos estar But we could be en algunas ocasiones sometimes sinceramente equivocados. sincerely doing wrong. Por eso es que tenemos que mirar That's why we have to look y estudiar la historia. the story. Porque esta palabra habla Because this word speaks desde Génesis from Genesis hasta to Apocalipsis. Revelations. Y la humanidad And humanity no ha cambiado. has not changed. Dios God no cambia. does not change. Los que tienen fe So if you have faith, pueden cambiar. you can change. Pero para hacer eso But in order to do that, necesitamos conocerlo a Él we have to know who He is y el autor and the author de esta historia. of this story. Y nos damos cuenta And we realize que el Espíritu Santo that the Holy Spirit es el mismo. is the same. ¿Cuántos pueden decir amén? How many we can say amen? Cada grupo Every group utiliza la misma Biblia, utilizes the same Bible, presenta una agenda diferente presents their own agenda, que vela por sus propios intereses. watches over their own interests. Muy normal. It's normal. Nada de inapropiado Nothing inappropriate cuando se trata de gobiernos seculares. when you're talking about secular government. Washington puede trabajar así, Washington can work that way, democráticamente, democratically, justamente. justified. Pero amados, But beloved, estamos hablando we're speaking about del gobierno de Dios. God's government. Esa es la diferencia. That's the difference. Por eso es que necesitamos That's why we need entender, to understand, comprender comprehend esta palabra this word desde Génesis from Genesis hasta Apocalipsis. to Revelation. Y para eso And in order to do that, tenemos al Espíritu Santo we have the Holy Spirit que nos enseña that shows us todas las cosas all things y nos guía and guides us a toda verdad. to all truth. El sabio Salomón Wise Solomon llegó a escribir: wrote, no hay nada nuevo "There's nothing new bajo el sol. under the sun. Todo es obra de la creación de Dios. Everything is created by the Master's Y el Espíritu de Dios The Spirit of God nos puede ayudar can help us a entender estas maravillas. understand these wonders. Los cielos cuentan The heavens count la gloria de Dios the glory of God. y el firmamento anuncia Amen. la obra de sus manos. The works of His hands. Entonces, So then, estamos hablando del gobierno de Dios. we're speaking of God's kingdom. De manera que Israel The same way that Israel prefirió los tratos preferred their own con las naciones vecinas business with their neighboring countries durante el tiempo de los jueces during Judges' times, y descuidó, and they neglected, neglected el celo de Jehová. God's jealousy. ¿Entiende lo que es el celo de Jehová? Do you understand His jealousy? Dios te cela, God is jealous over you. Dios te ama, He loves you. Él es tu dueño. He's the owner of you. ¿Lo podemos entender? Do you understand that? Antes Before, teníamos otro dueño. we had another owner, Bad. malo. Ahora Now, tenemos otro amo. we have another Master. master. Good. Uno bueno. Y su nombre And His name es Jesús is Jesus de Nazaret. of Nazareth. Israel Israel decidió hacer negocios decided to do business con las naciones with the nations que se supone that were supposed to, conquistaran. they were supposed to conquest. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? What did God tell Moses? Les va a entregar la tierra. He's going to give him the land. ¿Qué le dijo a Josué y Caleb? What did He say to
Caleb and Joseph. Enséñale al pueblo Show the people que Dios quiere que conquisten that God wants you to conquer esa tierra that land y que no se mezclen and not to mix con las naciones with the nations que ahí habitan. that they're having. Pero Josué murió But Joshua died, y después Caleb murió and then Caleb died, y se levantó una generación and then another generation rose que no apreciaba that didn't appreciate el celo de Jehová. God's jealousy. Pero Dios le dio la ley, But God gave him the law, le dio los gave mandamientos, him the commandments. los llevó a Sinaí He took them to Sinai, y le mostró el poder de Dios. showed God's power. Cristo vino, Christ came, más grande que Moisés, greater than Moses, estableció un grupo de personas, established a group of people, los llevó a otro monte, took them to another mountain, el monte de Sión, Mount Zion, y allí les dio and here he gave them otro Pentecostés. another Pentecost, Les llenó del Espíritu filled Santo, them with the Holy Spirit, escribió la ley wrote the law y los preceptos, and all of its perceptions, ya no en tablas, not on tablets, sino en sus corazones, in their hearts, para que usted y yo so that you and I pudiéramos llevar could take toda esta palabra all this word y aún más que Dios nos quiere dar and more than what God wants to give us en nuestros corazones. to our hearts. Y nadie te la puede robar, No one could rob that, nadie te la puede quitar. could take that from you. Por eso este grupo, That's why this group que son mártires that are martyrs, en diferentes naciones, different nations, llevan esta palabra this word escrita en sus corazones. written in their hearts. Y aunque los torturan And even though they're tortured y los maltratan, and they're beaten, a ver hasta cuánto to see how su cuerpo físico their physical body puede aguantar sustain su espíritu, their spirit, su alma their soul, y su fe and their faith están is firmes. so firm. Y muchos And many of them mueren die, y son llamados and they're called mártires, martyrs, testigos witnesses por la causa de Cristo. for the cause of Christ. ¿Sabe quién hace eso? Do you know who does that? El Espíritu Santo en tu vida, Spirit in your life, en nuestras vidas. in our life. So, a Israel le pareció bien So to Israel, it seemed okay, hacer negocio con estas naciones. business with the nations. De igual manera, Same way, la iglesia en cierta manera the church in certain ways ha hecho concesión y tratos has made a business with con el mundo the world hasta el día de hoy. to today. Lo mismo que hizo Israel. Same thing Israel did. Somos culpables de lo mismo. We're at fault of the same So, el pecado de Israel, sin of Israel. antes de que Dios le levantase jueces Before God rose judges como libertadores, as freedom, fueron sus buenos tratos they were their good business con las naciones vecinas. with the neighboring nations. Y estos fueron los pueblos These were the con los que Israel se mezcló, which Israel collaborated with mixed y pecó. and sinned. Los filisteos, The Philistines, los cananeos, the Canaanites, los sidonios, the Sidonians, los geteos, los Hittites, los amoreos, the Amorites, los fereceos, Philistines, los heveos y los jebuseos. Jebuseos. Esos por nombre, All of those by name, Dios los menciona God has mentioned them, y no permitió and He did not allow que Josué that Joshua los acabara. would kill them. ¿Por qué? Why? Porque Dios se sospechó. Because God suspected Voy a usarlos I'm going to use them para probar a Israel. to prove Y resultó and it resulted in que Dios estaba en lo correcto. God was right. Dios nunca se equivoca. God is never wrong. ¿Y qué hemos hecho nosotros? And what have we done? No améis al mundo, Don't love the world, ni las cosas de este mundo, things of this world, porque las cosas de este mundo the things of this y world la vanagloria de Dios, is the vanity of this world, the vanity of this world, the vanity of this world, el deseo de los ojos, the desires of your eyes, todo eso everything es enemistad is not friends. contra Dios. Es enemistad contra Dios. So, si nosotros nos pareamos con el mundo, So if we hang with the world, estamos ofendiendo a we're Dios. offending God.
y nos convertimos, and we convert to, aunque no lo crea, even though you might not want to believe en it, sus enemigos. in his enemies. Por eso es que pasa lo que pasa. That's why, Porque Dios es celoso. because God is jealous. Te quiere a ti, He loves you. me quiere a mí, He loves me. tanto como quería. As he loved, Y todavía quiere a los judíos, and he still loves the Jews. pero como quería en aquel entonces He loved them in those times a los 12 hijos de Jacob of Jacob's 12 sons, y toda su descendencia, all of his descendants. que vino a ser muy numerosa. They came to be very Se multiplicaron multiplied, en gran manera, a great, prosperaron, they prospered, pero no retuvieron but they did not retain el celo de Jehová. God's jealousy. Porque Dios te quiere a ti Because God loves you, he wants y you no quiere compartirte a to ti share you con el mundo. with the world. No que no estamos en el mundo, It's not that we're not in the world, porque estamos because we are in the world, en el mundo, pero no but somos we're del not mundo. of the world. Que tu corazón That your heart y tu deseo and your desire se mantenga libre maintain free del dominio of the dominion del mundo of the world, y de las cosas de este mundo. things of the world. Está conmigo. Are you with me? Por 430 años So for 430 years, vivieron en altas they lived with highs y bajas and lows, y no persistieron and they did not persist en comprometerse con Dios. in compromising with God. Y estas naciones These nations que mencioné that I mentioned earlier habitaron entre ellos dwelled amongst them, y le fueron causa de tropiezo and they were difficulties y de tentación, and temptation, tal como Dios just as God lo había sospechado. had suspected. Dios no se equivoca. God is never wrong. Dios no tienta a nadie, He doesn't tempt people, pero Dios nos prueba but he does try us. a ver qué hay. Let's see what there is. Porque yo no veo lo que hay dentro de ti. Because I don't see what's inside of you. Yo no sé lo que tú estás pensando. I don't know what you're thinking. Hay miradas There are looks que son como dagas, that are like daggers. matan. They kill. Hay palabras There are words que golpean that hurt más fuerte harder que un golpe físico. than a physical hit. Eso somos nosotros. That's us. Somos humanos. We're human. ¿So qué tiene que hacer Dios? What does God have to do? Probarnos. Try us. Y así estamos. And that's why we're this way. Somos probados We're tried cada día. every day. El mañana Tomorrow, no le está garantizado a nadie. guaranteed to anyone. Hoy, Today, acércate a Dios, you should come near to God. porque mañana Because tomorrow será otro día. is another day. Y ruégale a Dios And pray to him, call que him to te dé la fortaleza He fortify you para que puedas llamar mañana so that you can call tomorrow otro día, another day bajo el amparo under his grace del Altísimo. of the Almighty. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Su último pecado, The last sin, al final de ese tiempo de los jueces, the end of times of the judges, antes de Samuel, before Samuel, después de la muerte de Sansón, after Samson's death, y quizás usted no había escuchado esto, maybe you hadn't heard this before, fue la depravación sexual de toda una tribu. deprivation of the whole tribe, ¡Wow! Toda una tribu. the entire tribe. Usted se preguntará, ¿cuál tribu? You could be asking what tribe? La tribu de Benjamín. Benjamin's tribe. Cometieron They committed, pecado de sodomía they committed sodomy y perversión sexual and sexual deprivation que causó that caused que Dios that God casi almost los arrancara de raíz would yank them from the root de entre las 12 tribus de Israel. amongst the 12 tribes, ¿Está conmigo? The 12 tribes of Israel. las 12 tribus de Israel. Pero Dios tuvo misericordia. God had mercy. No podemos hacer We cannot make como hizo Jonás like Jonah y enojarse and get angry y hacer justicia. and have justice. Porque quién sabe Because who knows? si Dios quiere tener misericordia God wants to have mercy de los ninivitas. of the Ninevites. Entonces, So then, aunque su pecado although their sin fue terrible is horrible y digno de muerte, and worthy of death,
y casi todos sus hombres and almost all of the men murieron, died, y sus mujeres, and their women, por causa de ese pecado, because of that sin, por la intervención de sus propios hermanos, because of their own brother's intervention, que fueron los que los mataron a ellos, that were the ones that killed them, en venganza y en juicio, vengeance, Dios tuvo misericordia. God had mercy, Y quedó la tribu de Benjamín. and Benjamin's tribe stayed. Y si no sabía, And if you didn't know, de ahí salió that is where el apóstol San Pablo. Paul the apostle came from. Mire todas las cartas Read all of his letters que él escribió. that he wrote, Un benjamita. a Benjamin. Entonces, So then, Dios tuvo misericordia God had mercy, y no borró su nombre and he did not erase his name de entre sus hermanos. from his brothers. 430 años sin rey, 430 years without a king, divididos, divided, contaminados con el mundo, contaminated with the world. comenzaron acostumbrándose, They became accustomed to oiga bien, a las costumbres paganas the pagan customs de otras culturas of other cultures, y terminaron and they ended con la depravación sexual. with sexual deprivation. Mire cómo comienza esto, Look how this began, haciendo amistad making friends con el mundo, with the world, y terminan and they ended como en los días de Sodoma y Gomorra. like the days of Sodom and Gomorrah. Hello, para el buen entendedor, con pocas palabras basta. Less words. ¿No se sospechó Dios God suspected this, que Israel iba a cometer ese pecado that Israel would commit this sin, y los probó? and he tried them. Jesús dijo, Jesus said, será como en los días it should be as in the days of de Noé Noah, y será como en los días and it would also be as in the times of de Lot, Lot, como en los días as in the time de Sodoma y of Gomorra. Sodom and Gomorrah. ¿Qué estamos viendo? What are we seeing? Una progresión, Progression, un desarrollo a development, de lo mismo. the same. Dios ha tenido misericordia, God has had mercy, nos ha dado su Santo Espíritu, given us the Holy Spirit, nos ha dado avivamientos, given us revival, nos ha guardado he has guarded us, y todavía and still estamos esperando al Rey. we're waiting for the King. En aquellos días In those times, no tenían rey, they did not have a king estaban esperando a un rey. for a king. Y cuando llegó el momento, When the time came, pidieron un rey, they asked for a king, pero conforme but as la costumbre the custom, de las naciones de la tierra. the nations of the earth Dijeron, queremos un rey we want a king como las demás naciones. as the other nations, Y Dios le dio and God gave them un rey. a king, Y mire lo que pasó. and look what happened. Hasta que entonces Until llegó el rey, the king came, David Melech. David Melech, ¿Ah? Y ese sí, and he no era perfecto, was not perfect, pero vino con el corazón but came with preparado his heart ready para hacer las cosas to do things conforme al corazón de Dios. God's way. Eso es lo que quiere Dios contigo That's what he wants with y you conmigo. and with Y me. nos ha dado el Espíritu He Santo. gave us the Holy Spirit. Por eso Él es celoso, That's why he's porque no tenemos que caer, because we don't need to no tenemos que we pecar. don't need to sin. Él está con nosotros. He is with us. Y si alguno pecare, If someone si alguno resbalare, si alguno cayere, someone were to fall, levántese stand up, en el nombre de Jesús, que es amplio en misericordia, ample and lento para la ira, slow in wrath, thank y you, pronto and soon para perdonar. to forgive. Ese es el Dios que le servimos. That is the God we serve. Por eso es que la iglesia That's why the church necesita ser sacudida needs to be awakened y entender de una vez and understand que Dios es celoso that God is jealous. y que te quiere a ti, He loves you. te quiere a ti, He loves you con tus defectos, with all your defects, pero te quiere but he loves you y quiere cuidarte and he wants to guard y you quiere perseverarte and he wants to preserve y you quieres que llegues and he wants you to get al final de esta carrera. end of this path. Y para eso nos ha dado And for that he has given us al Espíritu Santo de the Holy Dios, Spirit of God. para que el temor de Jehová So the fear of God esté en nosotros. be in us. Y cuando el pecado te acorrale, When the sin encompasses you, busques la salida you seek to flee. y escapes de esa You trampa. escape from that.
que el diablo te ha tendido. that the devil wants you to fall in. Victorioso. Victoriously. Y no mires hacia atrás, Don't look back, porque el diablo, because the devil, como la cabeza de la medusa, as Medusa's head, no lo puedes mirar. you can't look at him. ¿Me explico? Do you understand? Porque él quiere Because he wants que tu corazón se convierta en piedra your heart become rock, y hard, desobedezcas a Dios that you disobey him, y te pase, and that and it happens to you lo que le pasó a la mujer de Lot that what happened to Lot would happen to you cuando miró hacia atrás. when she looked back. ¿Estamos? Are we there? Esto es una guerra, amados. This is a war. Esto es una guerra real. This is a real war. Escapa por tu vida. Escape for your life. ¿Me explico? Do you understand? Entonces, So then, todo esto que ellos hicieron everything that they did, y se acostumbraron they accustomed a las costumbres paganas to the pagan customs y terminando and ended con la depravación sexual. sexual deprivation. Todo esto All of this por no esforzarse because they did not want to y separarse separate de entre los otros pueblos from the other nations para servirle a Dios. to serve God. ¿No ha actuado el cristianismo de la misma manera? Don't you think Christians have acted the same way? Mire la historia. Look at the story. Desde los días de Constantino el Grande, Constantine the Great. lea su historia. Read his story. Y a principios del cuarto siglo, In the beginning of the 4th century hasta hoy, till now, la iglesia creció en número the church grew in numbers y creció en nombre, and grew in name, pero dividida. but divided, Y no como un solo cuerpo. and not as one body. ¿Me entiende? Do you understand? No bajo un mismo reino, Not under one government, sometidos a un mismo rey, submitted to the same king. sino que se fragmentó It fragmented itself en muchos concilios. in different councils. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Y para poder retener la fuerza, In order to retain the force, tuvo que hacer concesiones y tratos they had to make business with con los gobiernos de este mundo. governments of this world. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Está viendo el paralelismo. Do you see the parallelism? La carta de Jesús Jesus' letter. a las 7 iglesias de Asia Menor. Churches in Asia. Estúdielas bien. Study them. Capítulo 2 y 3 Chapter 2 and 3 de Apocalipsis. of Revelation. Sirve todavía como advertencia Still a sign for us contra ese comportamiento. against that kind of behavior. Mira que te digo a la iglesia de Éfeso. Look that I tell you, Church of Ephesus, Yo sé que has trabajado. I know you've worked. Yo sé que te has esmerado. I know you've worked hard. Pero te has olvidado del primer amor. Forgotten of the first love. Arrepiéntete Repent. y regresa a las primeras obras. Come back to your first work. Porque yo soy celoso Because I am jealous. para que nadie quite No one may take tu corona. your crown. Si usted le quita la corona a España, If you take the crown from Spain, ¿qué le quitó? what did you take? La monarquía, The monarchy, el rey. the king. Si usted le quita la corona a Inglaterra, If you take the crown from England, ¿qué le quita? what do you take? La monarquía, The monarchy, la reina. the queen. ¿Está conmigo? Are you with me? Si Cristo nos quita la corona, Jesus takes our crown. ¿qué nos quitó? What did he take? Su monarquía. His monarchy. ¿Y cómo nos quedamos? And how do we stay? Haciendo las cosas Doing things a nuestra manera. our way. Sinceramente, Sincerely equivocados. wrong. Y eso es camino And that is a path de muerte. of death. Porque la paga del pecado Because the price of sin es muerte. is death. Y Dios no nos llamó And God did not call para que us quedásemos postrados that we would stay en este desierto laying in this desert de esta nación. of this nation. Dios tiene un propósito para ti. God has a purpose for you. Despierta, Awaken. prepárate Prepare yourself. y haz como hizo David, And do as David did. que miraba a su Redentor, That he would look towards his Redeemer que estaba a su diestra, that was near him. y siempre iba And he would always go delante de él. before him. Como Moisés, As Moses, que llegó a decir, that he said, yo prosigo hacia adelante, I will proceed forward como mirando al invisible. as looking into the invisible. Eso es fe. That is faith. Necesitamos fe. We need faith. Primeramente, First of all, porque sin fe because without faith, es imposible it is impossible agradar a Dios. to please God. Abraham, nuestro padre, Abraham, our father, Abi,
entendió eso. He understood that. ¿Me explico? Do you understand? Y le fue contado por justicia. And he counted that as justice. Por eso nosotros That's why we salimos should go out. salimos, we came out We came from de los hombros de Abraham. the loins of Abraham. Ahora, Now, el comportamiento de Israel Israel's behavior, bajo sus 12 jueces más uno, 12 judges plus one, porque contamos a Samuel el profeta we count Samuel the prophet como profeta y último juez, as prophet and the last judge. es muy humano It's real human cuando se compara when we compare con la historia del cristianismo the story of Christianism en los últimos 2000 años. in the last 2,000 years. Seguimos siendo humanos We are still humans y estamos expuestos. and we're exposed. ¿Qué hace la diferencia? What makes the difference? ¿Tienes fe? Do you have faith? ¿Tienes fe? Do you have faith? Entonces, vive por esa fe Live by your faith y pídele a Dios and ask God todo lo que esa fe everything that faith te está prometiendo. is promising you. Te promete Espíritu Santo y fuego, Promises you Holy Spirit and fire. pídele Espíritu Santo y Ask fuego. Holy Spirit and fire. Te promete que seas lleno del Espíritu Santo, Promises that you will be filled. pídele que seas lleno o llena del Espíritu Santo. ¿Me explico? Do you understand? Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit es el que nos va a llevar is the one that's going to a guide salir victoriosos to take out and be victorious de este paralelismo. from this parallelism. Porque los jueces, Because the judges, nosotros, we no somos mejores que aquel are pueblo better than those people. en esos 430 años. 430. Tuvieron al mismo Espíritu Santo, They had the same Holy Spirit. pero lo tuvieron con esos jueces. They had him with those judges. Obviamente, Obviously, la obra de Cristo, his work la obra de Cristo en la cruz, in the cross le abrió las puertas opened the door, no solamente a Israel, not just to Israel, sino a todas las naciones de la tierra. nations of the earth. Y llamó su casa, And he called his house casa de oración, house of prayer para todas las naciones. nations. Y nos dio apóstoles, And he gave us apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores y maestros. pastors, and teachers. ¿Me está entendiendo? Pero es el mismo Espíritu. It's the same Spirit. Abrió las puertas Open the door. y todo aquel que quiera beber, All of those that are thirsty, todo aquel que quiera tomar, those that want to drink, deja el pozo de Jacob leave Jacob's well, y cree como la mujer samaritana leave as a Samaritan, y pídele el agua ask for the water, que salta para vida eterna. gives you Y life, Él te la da and he will give it to you gratuitamente, for free. como Él hizo en el día de la gran fiesta. In the grand, Alguien tiene sed, someone is thirsty, venga a mí y beba, que yo le daré agua gratuitamente que salta and I will give him water para vida eterna. for eternal life. Necesitamos al Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Entendemos esto. We need to understand this. Entonces, Then, esto que hicieron los jueces these things the judges did es muy humano. is very human. El pueblo, mejor dicho, lo que hizo el pueblo, What the people did, porque los jueces querían bendecir al pueblo. because the judges wanted to bless the people. So, tenemos entonces que la iglesia, We understand that the church, en cierta manera, in certain ways, se ha comportado has behaved de la misma manera. the same way. Y la historia lo confirma. And the story confirms it. 12 hombres 12 men más una mujer plus one woman. que fueron ungidos They were anointed por el Espíritu Santo Holy Spirit hasta sus huesos. until through their bones, Esos fueron los jueces. those were the judges. Historias increíbles. A great story ¿Qué hizo Dios? that God made Porque los ungió because he anointed hasta los huesos through their bones. para traer avivamiento They could bring revival y liberación and freedom al pueblo de Dios to God's people durante esos 430 años. 430 years. De la misma manera, In the same manner, los avivamientos the revival han comenzado have begun en nuestros tiempos in our time, y han terminado have ended en los últimos 2000 años. in the last 2,000 Y years. el pueblo de Dios God's people continúa esperando continue waiting por el regreso del rey. for our kingdom, ¿Está conmigo? king's return. Llegó un tiempo que los jueces pidieron rey, There was a time pero a su manera. king at their way. Y Dios le dio un rey. God gave them a king A su manera los trató at their way as they asked hasta que llegó David. until David came. Estamos viviendo un tiempo We're living the time en que estamos esperando al rey, we're waiting the king, pero están pidiendo otro rey. we're asking for another king. Y mire usted, Dios se lo va a dar. God will give it. Usted y yo no queremos estar aquí, We don't want to be here a menos que tengamos que estar aquí, unless you have to, porque Dios tenga un propósito. because God gives. Pero yo no me quiero perder esto. But I don't want to lose. Yo no quiero perderme. I don't want to get lost.
la entrada the entrance, y la presentación the presentation, de ese Rey maravilloso, that great King, Príncipe de paz. Prince of Peace. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ahora, Now, las naciones de la tierra the nations of the earth también han dado lugar have given place en sus corazones in their hearts a un rey siniestro, to a king sinister king, que vendrá that will come a solucionar to solve todos los problemas de la raza humana, problems of the human race, y a sanar, and to heal aún a sanar and even to heal este planeta en que vivimos, the planet that we live in, Planet Earth, the planeta Tierra, con todos sus problemas with all its problems, de calentamiento global o como lo quieran llamar. warming, whatever you want to call it. La dura realidad Hard reality es que el paralelismo is the parallelism entre Israel de Dios, Israel of God cuando rechazó la instrucción rejected the instruction, y el compromiso the commitment de los jueces, of the judges, comparado con el desarrollo compared with the development de un cristianismo of a Christianism que no pudo ponerse de acuerdo, could not becoming to agreement, unánimemente unanimously with bajo un mismo gobierno the same government, apostólico apostolic y profético, and prophetic. que fue lo que Dios estableció al principio. That is what God placed from the beginning. Léalo Established it en la carta a los Efesios, in the letters to Ephesus, capítulo 4, chapter 4, verso 11 al 16. verse 11 to 16. Ahí está lo que Dios estableció, There it is written what que God les dije hace un tiempo atrás. told you earlier. Tal parecido, As it comparación, es impresionante, is amados. very impressive. Por eso That is why les estoy hablando de esta manera I'm speaking to you in this form, en esta mañana. this morning. Yo no sé lo que se avecina, I don't know what's coming, pero en el Medio Oriente but in the Middle East, algo se está cocinando. something's cooking up. Que no nos tome por sorpresa. Let that not take us by surprise. Oramos por nuestras Fuerzas Armadas. Pray for our armed forces. Yo estuve ahí también, I was there as well, 20 años. 20 years. Gracias a Dios. Thank God, Por un lado, one way, me tocó entre Vietnam because it was either between Vietnam y Irak número 2. and Iraq number 2. Pero cuando pasó Irak número 1, But when Iraq number 1 happened, nos dijeron en California, they told us in California, prepárense, get ready, que van para Irak. you're going to Iraq. Y yo le dije a Mary, And I told my wife, bueno, si tengo que ir, well, if I have to go, yo voy. then I'll go. ¿Y sabe lo que pasó? And you know what happened? El gobierno se quedó sin dinero. The government did not have any more funding. Y nos quedamos And we stayed en los hangares, in hangars, hangars en la base militar, on base, haciendo esto. doing that, Y lavando los camiones. washing trucks, Y pasándole wax a los suelos. waxing the floors. Eso hicimos. That's what we did. Y nos pagaron. And they paid us. Pero no tenían suficiente dinero They didn't have enough money para mandarnos a Irak número 1. for- Otros fueron. Others did go. Nosotros no nos tocó ir. We did not have to go. Pero lo doy gracias a Dios. But I thank God Cuando estaba aquí when I was here y me cambiaron de escuadrón, and they changed me from my squadron, me mandaron they sent me a un escuadrón de tiempo real, to a real world, real world squadron con los F-117. with the F-117. Y una noche And one night nos dijeron, they told us, prepárense, get ready, porque van para Italia. you're going to Italy. Mandamos los pilotos primero Send the pilots y first, después mandamos el resto send the crew. con los F-117. F-116 systems. Otra noche que estábamos esperando, Another night we're waiting, llamaron por teléfono. called by phone. Yo no sabía, I didn't know, pero estaba ahí but I was there en la oficina. in the office. Como buen soldado, Like a good soldier, no había nadie más. there was no one else. Contesté el teléfono. I answered the phone. Era desde el Pentágono. It was from the Pentagon. La orden The order para Italia to attack Italy ha sido cancelada. was canceled. Los italianos The Italians no nos dejan aterrizar will not let you land en Aviano. in Aviano. Ajá. So, otra vez, So then again, Dios nos libró de ir a Bosnia, creo que era en ese entonces. Era el problema de permit us to Bosnia. go to Bosnia.
En realidad, oramos. We prayed. Oramos por las que están en las Fuerzas Armadas. We prayed for the armed forces. Porque yo también estuve Because I was also en Corea del Sur, in South Korea. así de cerca This close de la frontera to the border con Corea del Norte. with North Korea. Y nos tenían encerrados And they had us en un lugar in a place que le llamaban el H-TAC. que le llamaban así, H-TAC. Sin ventanas, without windows, abajo en la tierra. underground. Y ahí nos tocaban trabajar. And that's where I had to work from. In Spain, like that too. Yeah, but that's a different story. Ahí nos tocó trabajar There's where I needed to work. 12 horas al día. 12 hours. No estoy diciendo nada clasificado. I'm not saying anything classified. El asunto es que Dios nos guardó. God saved us Porque Dios tiene un propósito because God has a purpose para con cada uno de for nosotros. every one of us. Entienda esto. Just understand La that. humanidad no ha cambiado. Humanity, El diablo sigue siendo diablo, devil is still the devil, pero más viejo. but older. ¿Me entiende? You understand? Ok. Entonces, So then, Dios le dio lo que ellos pidieron God gave them what they asked for antes de darles a David como rey. before they gave him David as king. Hoy le abrirán las puertas de la ciudad Today they are open the doors in the city, a un enigmático even enigmatic, pero carismático anticristo charismatic antichrist que con engaño that with deceits le hablará al pueblo speak to the people lo que el pueblo quiere oír. what the people want to hear. Despierte usted, amado, Awaken, que muchas cosas se están hablando allá afuera because a lot of things are being said out there. y el pueblo está buscando God's people are looking dónde se siente mejor for where they feel better, porque están buscando because they're seeking lo que quieren oír. what they want to hear. No ha cambiado nada, Hasn't changed, como en la historia pasada. as in the story in the Así el pueblo de Dios God's people sigue caminando, keep walking, esperando a su rey. waiting for their king. Yo quiero ese rey, I want that king, pero yo quiero el rey verdadero. but I want the real. Yo no quiero el rey que quieren los que están I don't want the king that the people, con un pie en la iglesia people that have one foot in the church y el otro en el mundo. and the other in the world. Ese baile That dance ya no nos toca a nosotros. is not for us. Ahora yo bailo Now I dance para Cristo, for Christ en el Espíritu Santo. in the Spirit. ¿Ves la diferencia? You see the difference? Entonces, So then, este anticristo this Antichrist engañará al pueblo will try to deceive the people porque el pueblo lo oirá, because people will listen to him porque él hablará because he will speak con engaño with deceit, lo que el pueblo quiere oír. what they want to hear. Ahora, entonces, So then, después de esto, after this, de los lomos de David from the loins of Abraham, of David, y conforme al corazón de Dios el Padre, formed to God the Father, nos llegará el libertador, our deliverer will be here, príncipe de paz. Prince of Peace. Shalom, shalom. Cristo viene. Les hago una pregunta para terminar. Question to finish: ¿Estamos nosotros conscientes are we conscious of de esta realidad this reality, que tal vez está escondida para algunos? hidden for some people, ¿O percibe usted esto or do you perceive this as como una fantasía, a fantasy? como una leyenda Do you see this as a legend que ha perdurado that has preserved, a través de los siglos? endured through all of these Estamos oyendo a esta dura realidad. this hard reality? Nos estamos dando cuenta Are you seeing que el reloj profético de Dios prophetic clock of God está marcando la hora, is ticking the time? que desde el levante, From the Levante, el oriente, the Orient, de donde sale el sol, from where the sun, buscando nuestra redención. looking for a redemption. La redención viene de Jehová. Redemption comes from Y Jesús de Nazaret Jesus of Nazareth, viene a establecer su reino comes to establish milenial millennium en Israel, in Israel sobre toda la tierra. upon all the earth. Estamos nosotros dándonos cuenta Are we? de que el tiempo ha llegado, Time has come. que todo lo que está pasando en las naciones de la tierra All the nations of the earth tiene un
propósito divino, has a purpose, a divine purpose. que oramos por las Fuerzas Armadas And we pray for the armed y el ángel del Señor and the angel of God va a ir con ellos, will be with them, con los que temen a Dios, with those who fear y Him, ellos van a hacer and they will be, lo que tienen que hacer and they will do what they al will do. precio que les cueste, The price, whatever, pero lo harán en el temor de Dios. they'll do it in God's fear. So, ¿cuánto más nosotros So how much more us, tenemos que temer a Dios when we fear God, y darle gracias a Dios some thanks que estamos nosotros that we en un país are in a place, in a nation, que no hemos sido atacados where we're not attacked directamente directly todavía? still. Dios nos ha guardado God has, porque tenemos un propósito. because we have a purpose. Queremos que nuestra familia sea salva We want our family to be saved. y queremos hacer la voluntad de We Dios. want to do God's will. Porque en esta comunidad de Álamo Gordo, In this community of Alamo, en Holloman Air Force Base, Solomon Air Force Base, en La Luz, in La Luz, en Tula Rosa, in Tularosa, en Carrizoso, in Carrizosa, en Ruidoso, in Ruidoso, en Las Cruces, in Las Cruces, en El Paso, in El Paso. Dios tiene God almas has something. que quiere alcanzar. He has souls He wants to Y reach. no podemos venirle And we can't come to Him con cuentos de religión. telling Him stories of religion. Tenemos que hablarle la verdad, We have to speak the truth, esta dura realidad. this hard truth, Que se preparen that they need to prepare porque Cristo because Christ viene. is coming. Entonces, ¿desean la verdad y la libertad Do you want the truth and the freedom? o el compromiso con la religión y el mundo? Do you want the commitment between the world and religion? La unción de Dios The anointing of God, siempre romperá el yugo de la esclavitud the yoke of y del slavery pecado. and sin. Pero es necesario It is necessary comprometerse con Dios to commit with God, como hicieron aquellos jueces, as the judges did, grandes héroes de la fe. great heroes of the faith. Y en honor a ellos And in honor of them, menciono sus nombres I will mention their names antes de concluir. before ending. Otoniel, Aod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefte, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y finalmente Samuel. Y Samuel les dio rey. And Samuel gave them a king. Usted puede encontrar esto en el libro de los jueces. This in the book of Judges 12 12 más 1. plus 1. Y entre todos ellos, And amongst them all, una mujer, one woman, Débora. Deborah. Este rey que esperamos This king that we're waiting nos dará entrada will give us entrance por primera vez, for the first time. lo que no logró David, su padre, David could not do al reino prometido to the kingdom promised que no tendrá fin jamás. and will never have an end. Hermanos, Brothers, hermanas, sisters, yo quiero entrar I would like to enter a cualquier costo, at whatever cost, cueste lo que cueste. no matter what it costs. Yo pienso que usted también. I think you do as well. No están aquí You're not here por casualidad, as a coincidence. no están aquí. Algo está haciendo Dios. Something God is doing. No estamos jugando They're not playing a la iglesia triunfante. church. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.